Como veníamos hablando en la anterior entrega con respecto al análisis de los tratados de libre comercio en América Latina, vamos a tocar hoy el tema del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana, conocido como CAFTA-RD y los Estados Unidos. En la anterior entrega hacía mención a las deficiencias que se presentaron en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el NAFTA, fundamentalmente en el sector agrícola mexicano, el que fue más perjudicado, si se quiere utilizar el término, en términos de la liberalización comercial. Para el caso centroamericano, la situación es tal vez un poco más crítica. México es una economía más grande, es una economía más sólida, tiene otros sectores económicos que le han permitido de una forma u otra amortiguar el impacto negativo. Para el caso centroamericano estamos hablando de economías eminentemente agrícolas y con un componente de generación de valor muy bajo. Lo que se buscó y lo que encontró Estados Unidos en el desarrollo de este Tratado de Libre Comercio fue consolidar el acceso de las empresas norteamericanas a los recursos naturales y de mano de obra baratas en el mercado centroamericano, con una gran tendencia a un deterioro de los niveles de ingreso y al incremento de los niveles de pobreza en las economías centroamericanas. La única que tal vez va a tener un impacto menos negativo sería la economía costarricense, ya que la economía costarricense está migrando a un sector que aún no ha sido muy explotado, y es el sector de servicios. Las otras economías, la economía nicaragüense, la salvadoreña y la hondureña, aún no han tenido esa visión de migrar hacia ese sector, entonces sus impactos van a ser negativos en el agro, y su generación de ingresos por concepto de maquila no va a ser la mejor para equilibrar el libre cambio generado por el Tratado de Libre Comercio. El comportamiento macroeconómico de la economía centroamericana, como lo decía, entonces fundamentalmente obedece a agrícola, a una mano de obra barata, intensiva. La agricultura centroamericana no es una agricultura tecnificada, y al contrario de lo que ha pasado en el TLC con México, es que los empresarios norteamericanos no pretenden hacer ese tipo de inversiones extranjeras que fomenten el crecimiento industrial de las economías centroamericanas. Por el contrario, lo único que buscan es establecer maquilas en pequeña producción para poder hacer los procesos de transformación con una baja generación de valor y posteriormente encontrar un mercado ampliado, abierto, para poder ubicar esos mismos productos, lo que genera para el mercado centroamericano y el de República Dominicana una ampliación en la brecha en su déficit comercial. Son economías estructuralmente deficitarias con respecto a Norteamérica, es decir, su balanza comercial corresponde a un mayor número de importaciones y a un menor número de exportaciones. Al no ser economías de enclave minero como la economía mexicana o la economía chilena o boliviana o colombiana, pues su composición de exportaciones no puede beneficiarse en este momento de los altos precios de esos commodities o de esas mercancías en los mercados internacionales. El impacto neto del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica es que, por concepto de maquilas, la economía centroamericana genera más o menos unos 400.000 empleos, repartidos en todos los países signatarios del acuerdo, en donde más o menos operan algo más de 1.000 empresas. 1.000 empresas que generan 400.000 empleos, pues no es una composición muy sólida en términos de generación de empleo, entendiendo más que el empleo en Centroamérica es de baja remuneración, y la composición de las exportaciones vuelve a ser deficitaria con respecto a las importaciones de bienes de capital que se generan en esa misma economía. Los efectos a través de los simuladores y los análisis que se han hecho son positivos en algunos casos, pero realmente no son muy positivos. Estamos hablando de crecimientos económicos que no superan el 1%. En el caso de la economía
costarricense, el impacto positivo es del 0.09, en el caso de la economía hondureña es del 0.14, en El Salvador 0.17 por efectos de reducción de aranceles. Entonces no es tan benéfico en la parte neta del acuerdo el proceso de apertura comercial. Se presenta el mismo fenómeno que se presenta en el NAFTA. En el largo plazo va a haber unos sectores que se benefician. A esto se le denomina economía dual. Hay sectores que se benefician altamente de la liberalización comercial porque son sectores que cuentan con la infraestructura de capital y que tienen la capacidad para poder hacer procesos de reconversión tecnológica, pero hay sectores que se encuentran perjudicados y altamente perjudicados. Es decir, el efecto neto de nuevo en el mercado centroamericano es negativo, fundamentalmente en la generación de ingresos, en la recomposición industrial, en la atracción de inversión extranjera y en la disminución de la pobreza para el mercado centroamericano. En la siguiente entrega estaremos hablando ya de los tratados de libre comercio de América del Sur, fundamentalmente el caso peruano y colombiano. Les habló Ricardo Buitrago desde la Fundación Universitaria San Martín. Muchas gracias.